¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario. Cápsula de vida con Camilo Alfaro. El programa Noti Maná. Estudio Bíblico Maná. Una producción de Israel Casa Integral. Shalom para tu vida. Soy la pastora Pili Alfaro. Te saludo con una palabra de unción y de muchísima bendición aquí en este maravilloso estudio bíblico Maná. Estamos en una serie poderosa acerca de personajes bíblicos y del del lema de esta serie que se llama Nunca es demasiado tarde. Nunca será demasiado tarde para volver a comenzar. Nunca será demasiado tarde para restaurar. Nunca será demasiado tarde para arreglar las cosas que se han roto espiritualmente. Nunca será demasiado tarde. Hoy vamos a estar hablando de un personaje que hemos tocado en muchos aspectos espirituales. De hecho, tuvimos una campaña acerca de la Megilá de Esther. Y vamos a hablar acerca del libro, del personaje. No vamos a hablar del libro, sino del personaje. Hablemos de Esther. La diva que Dios usó. Ese es el tema central de la enseñanza que les voy a dar hoy. Yo estoy muy segura que tú has escuchado la expresión, las cosas buenas nunca sobran. A ver si la repetimos con más hincapié. Las cosas buenas nunca sobran. No sé si eso para ti es cierto, pero es algo que yo sí sé que muchas personas se afanan tras las cosas malas. Y para apoyar esta aclaración, necesito que hablemos de la evidencia. Hablemos de evidencia y de la existencia de programas de televisión de hoy en día que hacen más hincapié en las cosas malas que en las cosas buenas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros vemos programas de televisión que no importa cuándo enciendes esa televisión o lo que vas a ver, encontrarás un show de vidas reales, supuestamente, ¿verdad? Y por eso a muchas personas les encanta la idea de ser famosas. Y de otras tantas personas les encanta la idea de ver a otros haciendo el ridículo para llegar a ser famosos. Esas son cosas que a mí me cuestionan mucho la madurez de una persona. Tratar de complacer a los demás. La verdad es que detrás del show, de la realidad, es que si tú tienes, aunque sea el más pequeño de los talentos, es probable que puedas llegar a la televisión. El más pequeño de los talentos. Si crees que puedes cantar, es probable que puedas llegar a la TV. Si crees que puedes bailar, es probable que tú puedas llegar a ser famosa. Si crees que puedes cocinar, o trotar, o jugar, o hacer deportes, o modelar, o contestar trivialidades, o tonteras, también puedes llegar a la televisión, ¿verdad? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Aquí hay algo que más de lo que yo quiero hacer énfasis en este día. Si Esther hubiera nacido
en una cultura en lugar de, en un trasfondo cultural en lugar de un mundo antiguo, ella tendría su propio programa de telerealidad. O sea, si Esther nace para este tiempo y no en el mundo antiguo, Esther tendría el show de Oprah mayor que el que cualquiera. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la gente lo vería a diario para verla viva en acción. Sus fotografías aparecerían en las cubiertas de las revistas de celebridades. Los noticieros correrían en historias preguntando: ¿esta es Esther demasiado delgada? ¿Esta es Esther? ¿Esther está esperando bebé? ¿Qué está usando Esther y dónde lo compraría? O sea, estarían mirando a Esther como un famoso, como una viva famosa. Yo quiero que veamos las dos figuras hoy, entre la diva famosa y la mujer de conquista. La mujer que pasó a un nivel no de ser famosa para que la vean las revistas o para que la viera el mundo del Medio Oriente, sino famosa en su sabiduría. Vamos a ver dos cosas y voy a llevarte a dos comparaciones espirituales con un mismo personaje. Esta semana nosotros vamos a ver esa diva. Y ella lo sabía que era una diva. A ella también la colocaron en un lugar en la historia para lograr algo, pero no fue hasta que se alineó con el propósito de Dios para llegar a hacer algo. Esa es la parte que los famosos no han podido alinear. Ellos quieren ser famosos por su propia cuenta. Ellos quieren ser famosos porque ellos quieren ser famosos, pero ellos no quieren alinearse a los propósitos de Dios. Y aquí es donde cambia el destino de una persona. Si tú tienes una bendición de tener talentos, habilidades que hayas recibido de parte del Eterno, pero los has desperdiciado, es porque tu objetivo no ha sido útil. Mucha gente tiene talentos, dones, tremendos dones espirituales. Uno dice, wow, esta persona tiene unos dones y unos talentos. Pero el problema es que esa persona lo ha desperdiciado porque ha estado desenfocado del objetivo correcto. Así que nunca será demasiado tarde para nosotros de alinearnos al propósito del Eterno. Porque cuando volvemos a reaccionar y cuando volvemos a ver al Eterno dándonos talentos y habilidades, tú descubrirás el propósito de esas bendiciones en las manos providenciales, en las manos del Eterno. Así que esta semana vamos a aplicar y la idea es desafiarte a involucrarte activamente en mostrar tu identidad como un hijo de Dios, como un hijo del Eterno. Si tú no aceptas este desafío, jamás entenderás el propósito de Dios en tu vida. Sabes, cuando entendemos este propósito es cuando entramos al nivel en donde el Eterno tiene hoy para nosotros. ¿Qué es lo que quiero llegar hoy? Yo quiero que tú comprendas la providencia del Eterno. O sea, hasta que una persona puede tener el don, el talento más grande de la tierra, del cielo y del universo. Pero si ese don, ese talento no se alinea con el propósito de Dios, pasó a ser un famoso más que murió en alguna época. Elvis Presley fue famoso. Deme más, Madonna fue famosa. Pero ellos fueron famosos, pero nunca se puede decir que cumplieron un propósito alineados al propósito de Dios, a la providencia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos ese propósito, en el libro de Esther, el personaje de Esther es el único libro de la Biblia en el que, ya lo hemos hablado, no aparece el nombre del Eterno explícitamente, o sea, escrito. Pero en todo el libro, el nombre de Esther está escrito. Recuerden que Esther significa que Seder, secreto.
¿verdad? El nombre del Eterno estaba escondido en ella, para explicarlo de otras palabras. Ahora, no solo es por si comienzas a leer versículo por versículo de Esther, que ya lo hicimos, sino que encuentres el ser divino, el eterno, dentro de este libro. Yo he hecho mucho énfasis cuando hago los ayunos de Esther, cuando explico el libro de Esther, es que el libro de Esther es para encontrar el Seter, el secreto del Eterno dentro de ese libro, ¿verdad? Porque cuando encontramos el Seter, el secreto, adoraremos al Eterno, serviremos al Eterno, ni siquiera haremos referencia a personajes del mundo, sino que nos enfocaremos en seguir un personaje bíblico en vez de seguir los famosos del mundo. ¿Se dan cuenta que así es como entendemos el propósito del Eterno? Pregunta: ¿cuál es tu reacción cuando nosotros decimos famosos del mundo versus personajes del bíblicos que pasaron a la eternidad? Hablándose de eternidad, el nombre de Esther es un nombre que es consultado, visto, leído, estudiado de generación en generación. Pero el de Elvis Presley, pues no. El de Madonna tampoco, o el de cualquiera de los famosos que tú quieras hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos personajes simplemente llegaron a ser famosos para una época. Pero estos que vamos a hablar son los que incidieron y siguen incidiendo para propósitos divinos. Entonces, nadie sabe con seguridad por qué el Eterno omitió el nombre de él en el libro de Esther. Pero creo poderosamente tener una gran pista para examinar el contexto cultural en los días de Esther. Esa pista la quiero desarrollar hoy con ustedes porque es importante hacerle una auditoría a esa pista. Los babilónicos conquistaron la nación de Judá, recuerda eso, en el 586 antes del Mashiach. Los judíos, o sea, la tribu de Judá, permanecieron cautivos, ¿dónde? En Babilonia durante décadas. Pero luego el imperio medo-persa bajo el liderazgo de Asiro, y Ciro conquistó Babilonia en el 539 antes del Mashiach. Estoy hablando de historia, pero esto ya todos nosotros lo hemos visto. Así que esto sucedió en el 538 antes del Mesías, un año después que derrotaran a los babilonios, claro. Ahora, ese primer año de Ciro, el rey de Persia, que la palabra del Eterno dice para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Yahweh, la cual está en Jerusalén. ¿Dónde está este versículo bíblico? Está en Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Pero pastora Pili, si estábamos hablando de Esther, sí, claro, pero tengo que contarte por qué este decreto, la pista, acuérdense la pista, por qué este decreto se dio para que este reformador, que es Esdras, viniera y tomara a todos los que tenían que salir de cautividad de Persia para ir a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Pero por qué? O sea, se le apareció Ciro y dijo, bueno, háganlo. No, esto tiene historia, esto tiene pista. Entonces,
las palabras, las frases de los versículos que acabo de explicar son lo interesante, porque es lo que nos muestra por qué se dio ese decreto. En el libro de Jeremías, capítulo 51, verso 11 al 14, allí vemos que esa victoria militar y ese decreto de Ciro se cumplieron en la palabra de Yahweh por boca de Jeremías. Jeremías era un profeta para las dos tribus, Judá, Benjamín y Leví, que se habían quedado una sola en el exilio, en la cautividad. Entonces detengámonos un minuto ahí, porque uno piensa que en esto queda pasmado. ¿Por qué? Porque Dios permitió que capturaran a su pueblo y lo sacaran de la tierra prometida por causa de su desobediencia. Pero cuando se terminó el tiempo de su castigo, Jeremías había dicho 70 años, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro no era judío, Ciro no pertenecía a las 12 tribus de Israel, pero el Eterno lo escogió a él para que él diera el decreto, que está en Esdras capítulo 1, verso 1, que ya lo leímos. O sea, en otras palabras, el uso al rey más poderoso en la tierra, como si solo fuera un vocero para decir a todo mi pueblo ya es hora de venir a casa. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahora, permíteme explicar esto. Así es, digámoslo ahora mismo, las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque en el libro de Esther, ella lidia con un rey llamado Asuero, también conocido como Jerjes, ¿verdad? Asuero comenzó su reinado en el 486 antes del Mesías, pero el decreto vino a ser en el 538 antes del Mesías. Mire, muy importante lo que estamos hablando en cuanto al tema. En otras palabras, los hechos en el libro de Esther sucedieron más de 50 años después de que el Eterno usó a Ciro como un vocero y ordenó a los judíos regresar a la tierra prometida. 50 años después viene un decreto, porque una mujer supo manejar con sabiduría la alineación del Eterno para sus propósitos. Eso es lo que más resalto en la vida de Esther. O sea, que nuestro servicio al Eterno repercutirá en las generaciones siguientes. Mira lo que repercutió en la vida de Esther. 50 años después, Ciro se levanta para dar orden para reconstruir el templo de Jerusalén, los intereses del Eterno. Ahora, cuando nosotros leemos Esther 1, nosotros vemos que ese comienzo que le tocó a Esther no fue nada fácil. Por favor, diga conmigo, no me ha tocado nada fácil. Porque es que a veces la gente quiere que le toque fácil las cosas. Fáciles no te van a tocar. Si tú quieres verdaderamente que tu vida sea usada por el Eterno para generaciones después, no te va a tocar fácil. Si tú no quieres que tus generaciones sean bendecidas, entonces fácil te va a tocar. Pero cuando nos toca difíciles es porque vamos a dejar un gran legado para nuestras generaciones. En Esther 1 dice, aconteció que en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Verso 1 y verso 2 lo estoy hablando. Estos acontecimientos, amados míos, del libro de Esther, en primer lugar se realizaron en la ciudad de Susa, en lugar de Jerusalén. Yo quiero que usted le haga un énfasis total allí. Esto fue en Susa, no en Jerusalén, lo cual significa que los judíos que se mencionan en la historia, incluyendo hasta Mardoqueo y a Esther, pues decidieron quedarse en la tierra de la cautividad en lugar de regresar a la tierra prometida como el Eterno lo había mandado. Ellos se quedaron, más la generación de Mardoqueo y la generación de Esther,
Ellos no salieron de Susa cuando el decreto, ellos se quedaron allí. Ahora, déjame compartirte lo siguiente. En otras palabras, se siente que en la casa, aunque no vivían en la voluntad de Dios, estaban tan cómodos en su cautividad. Todos estaban cómodos en su cautividad. Estaban dispuestos a vivir en desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Se acuerdan lo que yo les he contado? De que utilizaron los instrumentos sagrados de la casa y se los llevaron a la festín del rey Asuero y ellos no les importaba, ellos estaban cómodos. A veces hay gente muy cómoda, ¿verdad? Y el Eterno tiene que hacer algo para provocar que esa persona salga de esa desobediencia o de esa posición en la que se encuentra. El hecho de que el pueblo del Eterno en Babilonia no estuviera viviendo en la voluntad del Eterno puede ser una razón por la cual el Eterno diera un paso atrás en el libro de Esther. O sea, explícame, que él no incluyó su nombre en la historia. Sin embargo, aunque ni siquiera hay una mención directa del nombre del Eterno, el libro de Esther contiene uno de los más grandes y más profundos principios espirituales en las Escrituras y en el poder de la providencia del Eterno. Ahora, definamos cosas importantes aquí. Yo admiro profundamente la providencia del Eterno, su habilidad para tomar cosas que aparentemente no están relacionadas y tejerlas. Admiro para poder hacer mejor y grande y más hermosa la vida de nosotros. En la Biblia no hay una historia mejor para ilustrar la providencia del Eterno que en la historia de Esther. Definitivamente es así. Aquí en Esther hay personajes principales que estaban interrelacionados para provocar que Esther llegara al lugar donde tenía que estar. ¿Estás listo para encontrar de lleno el trama del libro de Esther? Espero que en este momento usted esté tan sintonizado con las palabras que estoy diciendo, que la historia funciona como una combinación de un show de telerreality, ¿verdad? Es un espectáculo político emocionante. Así que vamos a pasar tiempo entendiendo este personaje, este telerrealidad, este show de televisión que parece de televisión, ¿verdad? La primera persona que necesitamos conocer es Asuero, el rey en el texto bíblico, porque no tenemos mucha información sobre Asuero, ¿sabía usted? Pero sabemos que él le encantaban las fiestas, ¿verdad? De hecho, los primeros 2 capítulos del libro de Esther son un informe de 5 banquetes que el rey dio, y también sabemos que a Asuero le gustaba tomar, porque el texto dice que al 7º día de uno de los banquetes estaba el corazón del rey alegre del vino, o sea, borrachito, ¿verdad? Esther 1:10 lo dice. La mayoría de las personas, mis amados, la mayoría de las personas pierden su sentido racional cuando se emborrachan. Y a menudo hacen cosas inesperadas. Así que no nos sorprenda que el Asuero hiciera una mala decisión después de haber estado tomando durante 7 días. Déjame compartirte esto. Asuero le pidió que Vasti se mostrara a los pueblos. Recuerdan que lo enseñamos en el estudio de Esther. Y él quiso mostrarle a los pueblos y exhibirla a ella desnuda. Algo que probablemente fue catastrófico en el momento, porque él la quiso poner en una pasarela, ¿sabes? Es probable que Asuero la mandara a hacer algo con lo que ella no se sentía cómoda. Y en cambio, en los shows de reality, si sale una mujer desnuda, todavía tiene muchísimo más nivel de rating, ¿verdad? Porque creemos que al denigrar la vida del cuerpo de la mujer, vamos a capturar mucho más sintonía. Cuán lejos de la realidad estamos ahí. Porque vamos a ver a Esther y vamos a ver que Esther tenía una posición
como mujer, como judía, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, judía, pero de la tribu de Benjamín. Y sabes, cuando vemos a Asuero, en unos días después lo vemos arrepentido, ya ella la habían ahorcado, ya había muerto. Y viene el proceso de los personajes que voy a hablar. En lugar de permitir que el rey se revolcara en el remordimiento, sus consejeros lo convencieron de que autorizara una búsqueda de una nueva reina, o sea, que hiciera como una especie de ¿qué? Era como una especie de reinado de belleza, ¿verdad? Y él era como lo que en Estados Unidos llamamos como el bachelor, ¿no? Como el soltero. Ese programa de televisión, si hoy ese programa de televisión hubiera salido, si en ese tiempo eso se hubiera podido filmar, ¿tú te imaginas el rating que hubiese tenido para buscar y comenzar esa temporada? Le hubieran llamado, por ejemplo, El Rey Soltero. Así que mandó a sus asistentes que comenzaran una búsqueda para la mujer dichosa que recibiría su rosa roja. Este es el contexto espiritual. Y aquí en esta historia nos aparece algo que quiero que pongamos en la mesa. ¿Qué nos aparece? Nos aparece a un Mardoqueo. Mardoqueo, que era el hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está la palabra más clara. Esther 2:5 nos está diciendo quién era Mardoqueo, quién era Esther. Estos antepasados de Mardoqueo estaban cautivos cuando Jeconías era el rey. Eso llegó a ser importante cuando leemos la historia de los sucesos acontecidos. ¿Por qué, Pastora Pina? Déjame compartirte por qué. Vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 15 y 16. Mira lo que dice. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herederos, que fueron 1,000. Y todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Aquí iba Mardoqueo. Importantísimo. Vemos a Nabucodonosor, que se lleva a todo lo que era la tribu de Judá, parte de la tribu de Benjamín y algunos de los levitas, al exilio a Babilonia. Él solo llevó los mejores y más bravos para dejar incapacitada a la nación de Israel, y eso para fomentar su propio reino. Uno de esos cautivos era un llamado Cis. El profesor, el padre, sí, digamos, de la genealogía de Mardoqueo, como de Esther. O sea, en otras palabras, Mardoqueo y Esther venían de una muy buena familia. Ya eso también lo tocamos, ¿verdad? Era una princesa. Es evidente, mis amados hermanos, que Mardoqueo era tan capaz como su abuelo, porque así dice el libro de Esther, capítulo 2, verso 21, que él se sentaba a la puerta del rey, y eso ahí no era cualquier cosa, no cualquiera se sentaba en ese lugar. Esos son los días del antiguo Medio Oriente. A la puerta de la ciudad del palacio era el lugar principal donde se hacían transacciones de negocios, donde se discutían asuntos importantes, amados míos. Como Mardoqueo estaba a la puerta del rey, él estaba en una posición, ¿cómo?, de poder relativamente alta. Ahora, nunca vayas a perder de fondo la herencia genética de Esther. Recuerda que ya no se llamaba Esther, recuerda que se llamaba Hadasa, ¿verdad? Mirto. Había sido particularmente
sumamente generosa esa herencia en el aspecto físico. Porque la palabra del Eterno en Esther 2:7 nos da una figura importante, que era una joven hermosa y de figura y de buen parecer. ¿Quién? Esther 2:7, ¿verdad? El texto nos deja ver con claridad que Esther era más bonita y era muy hermosa, pero Vasti era más hermosa físicamente. Lo que hizo que la hermosura de Esther saliera a flote fue su vida espiritual. Increíble, es tan impresionante lo que podemos capturar de esta viva. Esto es lo que necesitamos entender. Las bendiciones que Mardoqueo y Esther recibieron al nacer fueron accidentales. ¿Era el propósito y el plan de Dios para su providencia o eran las bendiciones que les correspondía a ellos al nacer para que luego ellos defendieran el propósito del Eterno? Yo me encamino más a decir que desde el vientre de su madre recibieron la bendición para que un día ella llegara a ser Esther, Hadassah llegara a ser Esther, la viva con el propósito del Eterno para un pueblo, una nación, un estado. Bendito sea el Eterno por eso. Yo creo que no fue accidental nada. Encontramos a favor de los ojos, la encontramos a ella, que ella haya gracia a favor de los ojos de Hegai, que era el eunuco que estaba dedicado al cuidado de las que se iban de las candidatas que se iban a presentar, a prepararlas, a escogerlas, a colocarlas, a darles toda la altura para el rey soltero. Hegai le dio a Esther la mejor habitación de la casa, los mejores cosméticos, la mejor comida y también le dio los mejores consejos. ¿Sabes? Esther llegó al nivel donde estaba porque alguien la preparó para la audición. Si no, ella no hubiera llegado. ¿Sabes? Alguien te está preparando a ti para llegar a un nivel donde el Eterno te quiere llegar. Así que no rehuses esa preparación. Prepárate, busca del Eterno, busca de la palabra del Eterno, métete con la palabra, porque creen que yo tengo tanto tiempo para prepararles a ustedes enseñanza, porque te estoy preparando para la audición. Ahora, volvamos a ver estos dones y estos talentos, estas habilidades. No las pases por alto, porque cuando llega el momento del conflicto, estas habilidades, estos dones, este propósito, es cuando como que cala en tu vida espiritual. Déjame compartirte. En el mundo hay miles y grandes historias y la vasta, mayoría nos intrigan porque presentan a grandes villanos, a gente muy mala. Por ejemplo, vemos en los personajes de los niños, vemos a esos personajes malos que intervienen en las películas. Vemos a uno que tiene que ser el malo de la película, el que se porta mal en la película, ¿verdad? Ese es el villano, el malo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La palabra villano, yo la busqué en el diccionario, es una persona cruelmente maliciosa, que está involucrada en una devota maldad de crimen. En otras palabras, yo lo llamo sinvergüenza. Es un personaje que mete sus manos y uno dice, pero ¿por qué no lo acaban? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no se dan cuenta que ese es el malo? Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 3, verso 1 al 2. Y lea conmigo el personaje villano, malo, en la historia de Esther. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, el villano, hijo de Hamadata, a Ageo, y honró y puso una silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaron ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí vemos un personaje sin vergüenza, o sea, un villano, ¿verdad? Déjame compartirte lo siguiente. Por la razón que fuera, así
Asuero promovió a Amán en una posición que otros consejeros. Amán estaba básicamente el segundo mando, en la mano derecha del rey. De hecho, déjame compartirte esto. La posición de Amán era tan alta que solo su presencia demandaba una reacción del resto de los siervos. Tremendo, ¿verdad? Aquí es la pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué Amán reaccionó con tanta fuerza por cuando no vio que Mardoqueo se humillara ante él? ¿Por qué fue que Amán le provocó tanta molestia? ¿Qué lo hacía odiar a los judíos? ¿Cómo era que estaba dispuesto a invertir 10,000 talentos de plata de su fondo personal para destruir a los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué tenía toda una posición? La respuesta a esta pregunta se retoma en el origen de la enemistad. ¿Recuerdan tanto ese personaje? Cuando el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, dejó viva a la reina Agita, cuando el Eterno le había dado una orden por medio del profeta Samuel de que tenía que acabar con todos, y Saúl dijo, no, pues yo no lo veo así, yo no lo pienso así, y la verdad es que yo lo voy a hacer a mi manera, y a la manera de él dejó la reina Agita, que fue la descendencia de Amán, ¿verdad? Dejó vivo a los villanos, y lo que tú no confrontes, lo he enseñado por miles de veces, lo que tú no arregles en tu presente, lo lidiarás en tu futuro. Y esa fue una de las grandes consecuencias de los enemigos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Necesitamos entender este tema para un tiempo como este. ¿Qué vemos? Vemos que si tú estudias toda la palabra del Eterno durante largo rato, estás destinado a leer acerca de alguien que rasgó su ropa y la reemplazó con silicio y cenizas. Esta es una declaración de la moda, por el contrario, esta es una declaración de señal de sufrimiento. ¿Tú te imaginas en un reality hoy en día que la gente cuando se ve en fracaso, cuando ve que está siendo perseguida, cuando se ve que está siendo pasando por momentos muy difíciles, deberíamos de rasgar nuestras vestiduras y vestirnos de cilicio y de ceniza y ver que estamos pasando una gran persecución y un conflicto? Ojalá llegáramos a esos niveles, verdaderamente. Yo he encontrado varios ejemplos en la palabra del Eterno en donde la verdad fueron rasgaduras de túnicas. Por ejemplo, la de José. A José le rasgaron su túnica, lo vemos en Génesis 37, ¿verdad? A Jonás, que no quería hacer caso al Eterno, y verdad, y lo tuvieron que lanzar en esa nave, porque Jonás creía que él hacía sus cosas a su manera. Muchos de nosotros somos de esa categoría, hacemos nuestra manera, nuestras cosas. Volvamos al libro de Esther, estoy ya en el Esther 4:1, cuando Mardoqueo entra en acción y se rasga las vestiduras y le manda un mensaje a Esther que quedará plasmado para el resto de la humanidad. Para un momento como este te escogió el Señor. Para un momento como este estás ahí y no se te olvide quién eres. A veces se nos tiene que alguien recordar quiénes somos, y a veces nos tienen que recordar por qué estamos vestidos de cilicia. ¿Por qué el Eterno tiene eso? Y aquí es donde llego con el título del tema de hoy, esa diva. Por eso yo digo que esta era una diva. ¿Por qué, Pastora Pili? Esther sabía que ella había pasado de los harapos, digámoslo en el sentido de vivir en humildad, a la riqueza. Vivió en una casa muy humilde y, digámoslo, se pasó a la Casa Blanca, para dar un ejemplo. Ella acostumbraba a lavar su ropa a mano, pero ahora tenía sirvientas que le lavaban su ropa. Ella tenía por costumbre buscar su agua en su cántaro, pero ahora disfrutaba de baños tibios todos los días. Ella cambió sus zapatos para caminar por una carroza, digámoslo carroza, por Mercedes, por carros WM, por lo que sea. Cambió su tarjeta de la tienda normal por una cuenta de una tienda lujosa.
Pero ¿sabes algo? Tuvo que llegar este momento donde tal vez ella se pudo haber acostumbrado a esa vida de reinado y se le olvidó para qué estaba ahí. Y alguien nos tiene que recordar a nosotros, óigame un momentico, para, y nunca te olvides para qué estás aquí. ¿Para qué estás en una cuenta, estás dirigiendo un banco? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué eres maestra? ¿Para qué estás ahí? ¿Para qué el Eterno te puso en el lugar donde tú estás ejerciendo ahorita? Lo peor de todo, Esther había comenzado a creer en su propia reseña. Déjame compartirte por qué. Ella había comparado el significado de su nombre, que es Esther, que significa estrella, y al arriesgar su vida en la presencia del rey era demasiado riesgo para una estrella. Por tanto, Esther le dijo a Mardoqueo, no lo haré. En la primera instancia, Esther dijo, yo no lo haré, me va a matar, ¿verdad? Déjame compartirte por qué estoy diciendo esto. Pero cuando ella es, digamos, confrontada por Mardoqueo, tiene que cambiar su actitud. Y la actitud que Mardoqueo le contestó a Esther es la que yo te quiero enseñar hoy. Vaya conmigo a Esther 4, 13, 14, dice, entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¡Qué palabra de confrontación! O sea, nosotros decimos, no, pero es que la verdad es que si yo me voy a predicar, o si yo le hablo a alguien de la palabra, o si yo hago esto, o si yo hago lo otro, la verdad es que yo sé que yo voy a tener problemas. Para un momento como esto, te eligió el Señor. Mardoqueo no estaba hablando de una manera impertinente con su prima, recuerden que ella era la prima. Él quería ayudar a Esther a conectar los puntos acerca de su belleza, su oportunidad, su propósito con el Eterno y su pueblo, identidad. Esto es lo que más quiero aclarar en la vida de Esther. O sea, alguien te tiene que exhortar y conectarte con tu identidad. Tú no puedes seguir en la identidad evangélica, la identidad de como que tú vas a misa, como que todo está bien, como que nadie se meta conmigo. Hay que confrontar nuestra identidad. Y esas palabras de Mardoqueo lo que hicieron fue confrontar en ellas tu identidad. Ahí es donde yo quiero que tú reconozcas la historia de Esther, que viene de una época de hace mucho tiempo, del antiguo Medio Oriente, en un reino lejano, pero los principios son tan relevantes como si hubieran sucedido ayer. Porque la palabra del Eterno, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez pensaste que todo lo que está sucediendo en tu vida, lo bueno, lo malo y lo feo, está sucediendo por un propósito específico? Si todo lo que ves en lo que te está pasando no encuentras el propósito de Dios, estás perdiendo el tiempo. Solo te estás quejando y no estás haciendo lo que el Eterno te mandó a hacer. El reino del Eterno incluye sus reglas, sus propósitos, su agenda. En el reino del Eterno hay un principio general que es muy cierto y lo aplico a mi vida cada ratico. Tú recibes bendiciones para hacer una bendición para otros. Tú eres libre para ayudar a liberar a otros. Tú eres redimida para ayudar a otros a redimirse. Si no, perdiste el propósito del Eterno en tu vida. Esa palabra que te estoy dando tiene que ser una palabra contundente. A medida que tú ores durante este día, a medida que pase, comienza a pensar para qué recibiste tu bendición. Para ti, perdiste el tiempo. Si tú eres libre, el Eterno quiere que ayudes a liberar a otros. Si tú fuiste redimida, el Eterno quiere que tú ayudes a redimir a otros. Ahora diga conmigo,
porque nunca me puedo dar por vencida. Nunca te puedes dar por vencido, nunca, nunca, nunca. La mayoría de las personas de hoy son arriesgadas, o sea, creen que hacen las cosas por su manera. Nos arriesgamos en los negocios, nos arriesgamos en los bienes raíces, nos arriesgamos a hacer una casa, lo que tú quieras. Pero yo te pregunto hoy, ¿te arriesgarías por el Eterno? ¿Te arriesgarías por Dios? Somos arriesgados para todo lo que sea que nos bendiga a nosotros. Pero con todos los riesgos típicos que tomamos a nuestra cultura, ¿tú te arriesgarías por el Eterno? ¿Tú te endeudarías por Él? ¿Tú harías lo que fuera por Él? Y la gente hoy fácilmente dice, claro, pastora. No lo contestes tan rápido. Porque a veces no nos arriesgamos por Él. No queremos arriesgarnos por Él. Déjame decirte algo. Hay que tomar tiempo para arriesgarnos por Él. ¿Cómo, pastora? Tiempos de ayuno y de oración. Esta estrategia que Esther vino a su mente, no era una estrategia que ella se la inventó. Esta estrategia viene de lo poderoso de Dios a la vida de Esther, porque el pueblo de Israel es un pueblo de ayuno, de oración, de buscar al Señor, de entender por qué estoy pasando a este nivel, qué es lo que está sucediendo en mi vida. El rey, cuando empieza el ayuno, es cuando se empiezan a inquietar el mundo espiritual. Esos 3 días de ayuno confrontan la vida espiritual de las personas. Lo que Esther no sabía era que mientras que ella estaba preparando la próxima jugada, el Eterno estaba moviendo por su cuenta. Eso es lo que yo quiero mostrarte. Que cuando nosotros nos arriesgamos por el Eterno, como lo mostramos en la vida de Esther, ella tuvo que tomar un riesgo. Me muero. Y si perezco, que perezca, pero lo hice por Él. Que llegar a ese nivel de entendimiento, llegar a una palabra poderosa de transformación. Entonces vemos que ahí es donde nosotros vemos cómo el Eterno tomó la vida de Esther y cambió el destino de una nación. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, verso 1, dice: como los repartimientos de aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahweh, a todo lo que quiera lo inclina. O sea, mientras que nosotros estamos en ayuno, en oración y en estrategia, el Eterno está trabajando alrededor nuestro, está quebrando los corazones, está moldeando el destino de la gente, está haciendo lo que Él sabe hacer. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie, tú no puedes moldear a nadie, tú no vas a cambiar a nadie en la tierra, pero el ayuno provoca que sea el Eterno el que lo haga poderosamente. Así que necesitas empezar a entender. Así que la mano de este corazón, de este jefe, de este esposo, de este hijo, de esta hija, ¿en qué mano está el corazón de los miembros de tu familia? Si Dios puede dirigirlo todo, puede dirigir un gobierno, sencillamente te voy a decir algo. Ciertamente Yahweh puede cambiar el corazón de ellos. Vive Yahweh y vive mi alma, que será así, pero te metes tú, arriesgas tú, te metes tú en el nivel del ayuno y la oración. Dios puede caminar y puede cambiar cualquier situación, mi amado mío, pero Él no limita su obra a la antigua ciudad de Susa. Él también lo hace en nuestra vida ahora. Él dirige nuestra senda para llevarnos exactamente a donde nosotros debemos de estar, aunque esta nos lleve en contra de nuestros propios planes, de nuestra propia manera de ser. De acuerdo a mi plan, yo nunca me hubiera mudado a Estados Unidos. De acuerdo a mi plan, yo nunca hubiera llegado a Cherryville, en donde eventualmente llegué a ser una persona más. Pero el Eterno tenía un plan estratégico. El Eterno tenía planes con nosotros, planes de bien y no de mal, porque nos arriesgamos a creerle a Él. No importa, mi amado mío, cuán imposible perezcan las cosas, nunca te des por vencido ni renuncies al Eterno. Aunque no veas de inmediato en la superficie
Él está obrando detrás de ese telón. Al igual que lo hizo con Esther, Él puede obrar en ti a través y alrededor de cualquier situación para bien. Por su gloria lo va a hacer. Pero no hará nada sin que tú no lo permitas. Tú te puedes quedar como el famoso carpintero, como el famoso pintor, como el famoso escultor, como el famoso, llámalo como quieras, locutor, pastor, como tú quieras, llámala como tú quieras. Tú te puedes quedar como el famoso fulano, pero el Eterno no quiere famoso, quiere gente que sirva para los propósitos de su reino. Y si has estado viviendo una vida de una diva o un divo sin importancia, nunca es demasiado tarde, mi amado. Puedes cambiar tu dirección como lo hizo Esther. Recuerda, Yeshua dijo, el que es el mayor en vosotros sea vuestro siervo. Y Yeshua está buscando siervos, no celebridades. Asegúrate de nunca hallarte con demasiadas bendiciones como para olvidarte de ser bendición a otros. Termino mi cita y termino mi enseñanza diciendo, nunca es demasiado tarde para servir y arriesgarnos por los propósitos del Eterno. Arriésgate hoy a ayunar por tus hijos, arriésgate a hacer estudios bíblicos, arriésgate a pasar tiempo con el Eterno, arriésgate a ayunar por tu matrimonio, arriésgate a ayudar a tus pastores, vuélcate sobre ellos y diles, aquí estoy yo, úsame, yo estoy aquí, porque yo quiero arriesgarme, porque yo no quiero ser famoso, yo quiero ser un instrumento que cambie generaciones. Cuando llegues a ese nivel, serás el personaje que el Eterno usará, porque la palabra del Eterno dice que no hay nada con la que el Eterno se quede, tendrás recompensa eterna. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si Israel Casa Integral ha sido en la enseñanza de bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.israelcasaintegral.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.